Bendecido día, hermanos, para este 20 de noviembre. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos leyendo este capítulo 19 de San Lucas. El día de ayer escuchábamos cómo Cristo Jesús, acercándose a Jerusalén desde lejos, ve el templo y llora por la destrucción que en el año 70 se realizó de la hermosura de este templo. Y no tan solo por el templo, sino seguramente por la destrucción y la muerte de muchos judíos que los romanos lo hicieron sin piedad en ese año 70. Todo lo que tuvieron que padecer, que sufrir, y al final, pues el pueblo romano salió victorioso. ¿Por qué la indignación de Jesús hacia el templo? No es propiamente el templo en sí mismo, sino en el atrio del templo. Sabemos cada año que se acercaba la Pascua de los judíos. Si es una de las fiestas principales donde todo judío tiene que participar, y si en el templo es el único lugar donde se pueden ofrecer los sacrificios de comunión, de acción de gracias, de perdón de los pecados, donde se puede ofrecer desde una paloma hasta un toro, en donde se cambian las monedas. Al templo judío no tiene que entrar más que dinero o monedas judías. Todos los que venían del extranjero con otro tipo de moneda tenían que realizar ese cambio allá en el atrio del templo. Eso explica pues la multitud de gente y cómo a través de los años pues ya se había convertido propiamente en un negocio. Los sacerdotes, los encargados del culto, están de acuerdo, están favoreciendo de alguna manera pues ese mercado, esa compra-venta de animales y ese cambio para el dinero, para las monedas. De modo que Cristo Jesús entra a ese atrio del templo y escuchamos cómo echa a los vendedores, a los cambistas, les voltea las mesas, y entonces Jesús, con la autoridad de Hijo de Dios, hace esa pregunta: ¿por qué han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones? El profeta Isaías, allá en el capítulo 56, verso 7, había dicho que el templo tenía que ser casa de oración para todos los pueblos. El profeta Jeremías, en el capítulo 7:11, se quejaba de que, por el contrario, algunos lo convertían en cueva de ladrones. Jesús une las dos citas en la misma queja. Probablemente el clima de feria, de negocios que reinaba en los atrios del templo, con la venta de animales para los sacrificios y el cambio de monedas para los que venían del extranjero, es lo que él desautorizó, aunque todo ello se hiciera con el consentimiento de las autoridades. Ciertamente, el problema es que el templo, que es casa de oración, muchos tal vez pues ciertamente no le daban el enfoque o la finalidad de para qué ha sido construido el templo. Ciertamente, tal vez todo esto está explicando la decadencia del culto del pueblo judío, y por eso Cristo Jesús pues viene a realizar la nueva alianza. Leyendo también el capítulo 3 o 4 de San Juan, donde Jesús tiene el diálogo con la samaritana, en donde dice que llegará el tiempo en que a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad,
Y ya no se le va a adorar en Jerusalén o en el monte Garizim, sino a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Ciertamente que estaría hablando también, ¿por qué no?, pues de la decadencia del culto del pueblo judío. Por eso ahora Cristo Jesús, él mismo, viene a ser el mediador entre Dios y los hombres. Él es el pontífice. Él es quien con su sacrificio nos va a relacionar con Dios nuestro Padre. Pero también tenemos la necesidad de un espacio, de un lugar para encontrarnos con Dios, para darle culto. El lugar es el lugar consagrado a Dios. Hoy en la iglesia todavía lo tenemos y así le seguimos llamando templo o casa de Dios. Un lugar sagrado, un lugar especial para hacer oración. Pero entendemos que la iglesia somos los bautizados y donde estén los bautizados, ahí está la iglesia. De modo que entendemos perfectamente que a Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero seguimos teniendo un lugar sagrado, un lugar especial para reunirnos, para hacer oración. Ojalá que todos nosotros valoremos el templo consagrado a Dios. En muchos templos en donde pareciera que se está perdiendo el respeto, donde se considera tal vez que es un salón más, en donde cada quien habla, cada quien quiere hacer lo que quiera, en todos los aspectos. Vamos a pedirle a Dios que recobremos la dignidad, la grandeza, la santidad del templo y que realmente sea un lugar, un espacio para encontrarnos con Dios, para hacer oración, para darle culto. Hoy, católicos, necesitamos pues un lugar consagrado, un lugar especial al que tenemos que respetar de la mejor manera. Pues vamos a pedir a Dios que esos templos los mantengamos hermosos, bellos. Unos son verdaderas obras de arte que merecen todo el cuidado, toda la atención. Pero también que no se nos olvide que cada cristiano somos templos vivos del Espíritu Santo. Y así como exigimos la limpieza, la hermosura interior de ese templo material, que ojalá también nuestro interior estemos viviendo la gracia de Dios con toda justicia, con toda verdad y agradarle en todo lo que hagamos. Que no convirtamos también nuestro cuerpo en una cova de ladrones, en un negocio o donde estemos buscando tal vez intereses o estemos explotando a muchos hermanos nuestros que son templos vivos del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios pues nos bendiga y nos ayude a valorar y a respetar esos espacios sagrados que tenemos para celebrar nuestra fe, para encontrarnos con Dios, para darle un culto que realmente le agrade. Bendecido día, hermanos.